Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo TV Ciudad de Feria. Hoy los invitamos a abordar el tema de las edades, de los lectores y de los escritores. ¿Dónde encuentran los jóvenes hoy sus lecturas? ¿Siguen leyendo en papel? ¿Qué les pasa a estos autores que son premiados por ser jóvenes o destacados por ello? Nuestra Premio Cervantes Ida Vitale, con esa obra frondosa y sus 99 años, ¿se relee? Sean bienvenidos a Generaciones en TV Ciudad de Feria. La escritora Sofía Guerre tiene muchas otras tareas y disciplinas que aborda en su vida, pero sobre todo es joven. Y durante mucho tiempo ella empezó en ese mundo que nosotros desconocemos, los más grandes, los de otras generaciones, que es el mundo de los blogs, de recomendaciones y relacionados con el mundo del libro. Y de ahí todo cambió. Y hace muy pocos años que pasó esto. Así que es un placer charlar con ella hoy para aventurarnos en qué es lo que está pasando con los jóvenes y cómo consumen los libros y la literatura. Hola, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Bueno, Sofía, tú empezaste con un blog, ¿en qué año? Lo abrí más o menos en 2010, pero lo empecé a usar para reseñar libros en 2015. Y de ahí era un trabajo, básicamente, ¿no? Porque de verdad era una riqueza tus reseñas y los links y, no sé, y todo lo que armabas. Era un trabajo importante, te llevaba tiempo. Sí, en esa época leía 2 libros por semana para poder reseñarlos, los investigaba, escribía reseñas detalladas, tenía una estructura, linkeaba todo lo posible. Me llevaba mucho más trabajo que ahora que hago como reseñas más cortitas. ¿Y eso fue hace entonces cuántos años? ¿Cuándo empezaste a hacer lo de los libros en el blog? 2015. 2015. Sí. No hace, claro, no hace 7 años y ya el blog lo cerraste. Y lo dejaste porque ya no se consumía como antes. No, estaba cambiando. Como que primero empezó a virar al lado más audiovisual de BookTube y después se pasó más a Instagram y ahora lo que más juega es TikTok. Bien. Que yo no tengo TikTok, pero sé que hay como todo un mundo de recomendaciones de libros. Bien, pasemos por la etapa que fue en YouTube, ¿no? El BookTube. O sea, es libro en YouTube, ¿no? O sea, y es eso, y eran canales dedicados a las recomendaciones y al mundo del libro. ¿Cuánto duró ese fenómeno de los booktubers? Y varios años, 5, 6 años capaz. Pues es reciente en realidad que dejó de tener tanto juego BookTube. ¿Hace cuánto decís? ¿Un año? ¿Menos de un año? Un año, 2 años. Cuando empezó a aprender más Instagram y TikTok, ahí fue como que fue girando hacia allá. Pero sigue habiendo, en realidad. Solo que cuentas más bien de esa época que siguen trabajando en ese medio. Claro, pero no se consumen tanto. O sea, el público, digamos, migró hacia Instagram y TikTok. Y en Instagram y TikTok es totalmente distinto la forma de hacer ese tipo digamos, de contenido. Claro, sí, porque los pies de fotos son mucho más cortitos. Hay más está todo el tema de las historias como para llegar a la gente. Después están los Reels, que es más o menos como TikTok, como que son más elaborados, juegan mucho en ese minutito que tenés como máximo para utilizarlo. Qué imágenes ponés, la música con la que acompañás, que sea natural, que la estética, todo es como que tiene un propósito muy claro y específico. Hay que saber usarlo. A mí esa parte todavía me cuesta un poquito. ¿Sí? Sí, sí. O sea, te complicó esa migración hacia ahí porque es distinto. La parte ya de la imagen y el texto lo venía manejando bien, pero ya cuando viró a videos, ahí fue un desafío. ¿Y qué haces, por ejemplo? ¿Qué tipo de contenidos haces? ¿Cómo haces las reseñas? O sea, ¿cómo es tu personalidad ahí? Ahí, en realidad, leo el libro y trato de que la reseña sea cortita y que marque las cosas más importantes. Ya no me expando tanto sobre la trama o sobre cosas más detalladas de la ambientación o de cómo escribe el autor, sino que voy a los titulares. En cualquier cosa, si tengo más que decir, lo pongo en algún comentario, pero en general no lo hago. Como que sintetice lo que hacía antes.
es un trabajo impresionante ir hacia, o sea, reducir tanto la cantidad de información que manejás. Sí, en realidad a veces me da la sensación de que como que queda más superficial y me gustaría como extenderlo un poquito más. Después me doy cuenta de que a veces cuando eran tan largas las reseñas no las leía tanta gente o no las leían enteras, como que a veces me da la sensación esa de que entraban para ver si me había gustado o no y alguna que otra cosa. Y dije, bueno, entonces en realidad el detalle lo leen algunos poquitos y eso capaz que ahora mismo no es lo que están buscando. Claro. Y hay algo que genera esto de Instagram y de TikTok ahora, y bueno, y antes de YouTube, es que hay libros que no están ahora, que no son novedades, digamos, que se editaron hace años, que vuelven gracias a que los recomiendan y se transforman en superventas, por ejemplo. Venden mucho más ahora que lo que vendieron en el momento en que fueron publicados por primera vez. Ese fenómeno es como muy extraño, ¿no? Genera como un cambio en la industria editorial de alguna manera. Sí, creo que tiene que ver por cómo funcionan también esas redes en particular, de el boca a boca y el de yo hago esto y fulanito lo leyó, entonces yo pruebo y si fulanito también lo hizo y si todo el mundo lo está haciendo, bueno, vamos a ver. Y es como que se va generando como una bola. Y está buenísimo porque es complejo que ahora los libros tengan tan poca vida. Son novedades y después de un ratito ya viene otra novedad y adiós. Y como que esto de darles una segunda oportunidad después con el tiempo, que aparezcan, que la gente los vuelva a encontrarse con ellos, me parece que está buenísimo. Claro. ¿Y hay géneros que tú tomás, más allá de que sea juvenil, digamos, hay algún género en particular en el que tú estás como especializada de alguna manera? A mí me gusta leer de todo, no solo juvenil, de todo, cualquier cosa. Pero me gusta especialmente la fantasía, la ciencia ficción, las posibilidades que hay ahí de mundos distintos, no sé, tramas como con más giros, más cosas. Me encanta igual leer cosas realistas, pero tengo debilidad por eso. Pero hay como un gusto o una avidez por ese tipo de género, ¿no? Sí, creo que porque tiene eso de escapismo, ¿no? De que podés meterte ahí y perderte. En ese sentido de que es otro mundo, otras cosas, otras historias. No tenés que pensar tanto en la realidad, podés viajar. ¿También tiene que ver con que son generaciones de Harry Potter ustedes? Puede ser, sí. Creo que a todos los de mi edad, o más grandes, más chicos, nos pegó muy fuerte cuando llegó. No había tanto acceso a libros así antes. Como que llegaban algunas cositas, pero no había habido un boom. Entonces nos marcó un poquito, sí. Y tú tenés una particularidad como escritora, que es que escribiste y publicaste en España, y en realidad ahora recién estás publicando por primera vez en Uruguay, Las Lunas de Marzo, ¿no? Sí. En PUC, en un sello de Urano dedicado a la literatura juvenil, que es muy, muy particular y bueno, tu libro es muy bello. ¿Cómo sentís eso? O sea, ¿el libro físico para ti es importante y para tus lectores también? Yo creo que sí, que a todos, por lo menos de mi generación y que nos gusta leer este tipo de libros, nos encanta cuando la edición está linda, está cuidada, la portada te llama, porque nos encanta decir que no hay que juzgar el libro por la portada, pero cuando vemos un libro muy lindo todos quedamos como, ¿qué es esto? Pero sí, me gustó tenerlo en las manos, verlo, ver que ahora todos están copados pues, subiendo historias, van a la feria del libro y ven el banner y dicen, mirá, estoy acá con el libro, muy lindo. Desde que sos escritora, tenés un vínculo con tus lectores también a través de las redes sociales, pero eso también es demandante para el escritor. Digo porque tenés que estar disponible también para eso. ¿Cómo cambió cuando pasaste de ser alguien que estaba por fuera de ese mundo mirándolo y estudiándolo a ser protagonista? Pasa que, por un lado, yo estoy en la comunidad de reseñar libros y todo eso, entonces ya nos conocemos más, como que tienen otro acceso a mí desde ese lado. Y por otro lado, me parece que está buenísimo que también eso de ser una más y que los que escriben en ese grupo, en ese entorno, sepan que no es algo tan lejano que les pasa a algunos. Como está bueno estar disponible. Por otro lado, sí siento que hay como una tendencia ahora también muy grande a querer que el autor esté presente en todo y te conteste todo y esa relación medio parasocial de dame tu atención que no me gusta mucho, pero por ahora creo que no me ha sucedido. Por eso también dejé de reseñar tan seguido. Bueno, antes me exigía un montón, me exigía reseñar 2 veces por semana, después bajé un poquito y empecé a reseñar 1 vez por semana, después me di cuenta de que no había cómo seguir con ese ritmo y dije, tal vez voy a hacer cuando yo quiera. Y estoy tomando ahora también esa actitud con la escritura, es como me presionaba mucho, bueno, vamos a seguir, a meterle, a hacer cosas, y que después dije, no,
hay que bajar un poco, descansar, recuperar un poco el vínculo, como ese vínculo que es algo que hago para mí, por mí, no para mostrar todo el tiempo. Claro, y no sentirte presionada por eso, ¿no? Claro. Por esa lógica, digamos, ¿no? Lo mismo con la lectura y con reseñar los libros. Lo hago porque me divierte, porque me gusta, no porque tenga que hacerlo. Está buenísimo, por ejemplo, colaborar con editoriales, pero también bajé un poquito el ritmo ahí porque era mucho para lo que estaba pudiendo hacer. Claro. Y está buenísimo también ese tema de que las editoriales digan, bueno, queremos generar esto, colaboremos, hagamos eventos, traigamos autores, hagamos cosas. Eso es precioso. Creo que también es lo que hace que acá se haya formado como una comunidad tan firme. Creo que hubo como un balance re lindo entre las personas que están en la industria y las personas que están reseñando sus libros. Mario, sacaste una novela histórica este año, o sea, hace muy pocos meses, digamos, Sí, ¿no? sí, yo no la denominaría como histórica. ¿No? No, es una novela de ficción, pero con un sustrato histórico muy potente, porque es la subjetividad de alguien que busca su pasado histórico, ¿no? Pero una cosa es conocer el pasado a través de un ordenamiento documental y otra incorporarlo a su memoria, ¿no? A Claro, su propia historia, sí. ¿no? Se llama Último viajero de la nada. Digo que es histórica en realidad porque tiene personajes históricos. Sí, hasta Artigas. Reales, hasta Artigas está ahí. Sí, Está. sí. No vamos a decir nada más para Ahí está. para que la lean. Sí. Pero lo que sí me interesa de esto es, ¿cuántos libros tenés? ¿Cuánta obra tenés? ¿Tenés claro el número, la cifra? No mucho, pero andan entre 10 y 12, más o menos. Pero aparte, como te decía, a veces no sabes si contar como libro las pertenencias a una antología, por ejemplo, Claro. con otros autores, o las traducciones. ¿Dónde encontrás la inspiración? ¿Siempre hay ganas de seguir escribiendo? ¿Te pasa cuando terminás una novela Sí. que ya tenés algo en la cabeza para seguir? Sí, continuamente. Es decir, ponen en funcionamiento un mecanismo que lo tenemos todos, es el mecanismo de la asociación de ideas, ¿no? Cuando de pronto alguien que está leyendo la última novela, que es la historia de una abuela que trata de rescatar a sus ancestros, apenas alguien lee eso de la abuela, cualquiera va a pensar en su abuela, ¿no? Y también en su historia, ¿no? Porque todo el mundo cree que no tiene historia. Él tiene historias geniales de pronto, ¿no? El tema es que no sabe cómo rescatarla. Y la única forma de rescatar una historia propia es bucear en los orígenes de la infancia hasta la edad de razonar por sí mismo, buscando un conflicto existencial propio, ¿ah? Entonces, una historia narrada que no tenga un conflicto, una película que no tenga un conflicto, es aburrida de nacimiento. Totalmente de acuerdo. ¿No? ¿Verdad? Y un conflicto que es la oposición de dos polos opuestos, en donde, en una narración, donde te encontrás con el amor y el odio, el rencor y el perdón, esos conflictos se encarnan, por lo menos se encarnan en dos personajes, ¿no? El bueno y el malo, ella y él, ¿no? Como mínimo, pueden haber numerosísimos personajes. Y en este caso, en esta novela, en tu más reciente novela, pasa esto de lo generacional Sí. y de recuperar la memoria, ¿no? ¿Por qué es importante para ti eso? La dolencia, tal vez más
jodida, más impactante de la época contemporánea no es ni el SIDA, ni el cáncer, ni el COVID, es la crisis de autoestima, ¿no? Y la crisis de autoestima, bueno, en pocas palabras, es quererse poco o nada a sí mismo, suponiendo que en nuestro mundo interior no hay nada digno de ser querido. Y eso es mentira, porque lo primero que tenemos que querer es nuestra propia historia, ¿no? Saber quiénes somos, por qué somos como somos y no de otra manera, de dónde venimos, quién fue el bisabuelo de mi abuelo o mi bisabuela de mi abuela. No sé nada, no sé nada. Entonces, esa ignorancia tiene un origen a su vez y es también muy grave, que es la interrupción violenta de la comunicación intergeneracional, la ruptura de la comunicación entre padres e hijos, entre nietos y abuelos, entre jóvenes y ancianos de una comunidad, ¿no? Entonces, al romperse, como se ha roto, como se ha lesionado, se ha perturbado ese vínculo intergeneracional, se ha interrumpido también el traspaso natural que hasta fines del siglo pasado lo hacían los ancianos y las ancianas, ¿no? ¿Ves corrientes en las nuevas generaciones de escritores? O sea, ¿ves algo que los identifique o que sea un rasgo que sea distinto o que sea particular? Sí, lo curioso es que no son corrientes nacidas en el lugar en donde escriben, digamos, ¿no? Es decir, cuando vos querés escribir sobre un tema X, lo más probable es que sobre ese tema X, hace 300 años que se está escribiendo sobre ese tema X, ¿no? Es decir, no inventamos nada, ¿no? Ahora, como los creadores tienen alma de plagiarios, ¿no? Y no está mal robar, lo que está mal es robar y que te vean, ¿no? Que te descubran, ¿no? Entonces, si vos ves que este mundo donde vivimos, Montevideo, la Ciudad Vieja o El Borro, son mundos miserables, ¿no? Alguien que fue un maestro en escribir situaciones miserables fue Bukowski, norteamericano, polaco, o Levin, El largo viaje hacia la noche, libros reprobables para muchos, ¿no? O Henry Miller, con sus visiones tan disparatadas a veces sobre el sexo, ¿no? Entonces, estos, los jóvenes, no tienen más remedio que rastrear. Y es ahí cuando empiezan a tomar conciencia de que la literatura es en sí misma una operación de rescate, ¿no? De rescatar historias, frases, personajes, rescatarlos del olvido y de la ignorancia. Porque es un fenómeno de retroalimentación cultural que te permite, cuando sos libre de prejuicios, libre de obstáculos, libre de mentiras, sobre todo de mentiras y de autoengaño. Estuviste en una antología de cuentos que se llamaba Los más jóvenes cuentan, ¿no? En el año 1976, ¿no? Me pregunto, ¿cuán importante es eso, esa habilitación que te da que alguien más diga, sí, tú escribís bien, ¿no? Cuando sos joven. ¿Cuán importante es ese tipo de reconocimiento? Sí, te entiendo. Es muy importante, yo te diría que es una suerte de bautismo de fuego, ¿no? Es decir, no es que uno quiera aparecer, realmente no es que uno quiera aparecer. Lo que es realmente, lo que es real, es que uno no quiere desaparecer. ¿Ah? No debe haber cosa más triste
que te ignoren, ¿no? Que te ignoren. Y donde la situación límite de la ignorancia, que es lo que le pasa a millones de seres humanos marginados, analfabetos, que nacen, viven y mueren sin dejar ninguna huella sobre la tierra, ninguna, a menos que alguien los rescate a través de las expresiones artísticas, de la fotografía, del cine, de la literatura, de la poesía, ¿no? Si no lo rescatás a esa persona, nadie las va a recordar. Si no las recordás tú, nadie las va a recordar, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas de qué sirve ese rescate que hacen de ti o de tu obra para incluirla dentro de una correntada que te puede llevar a buen puerto, ¿no? Eso es inapreciable para un joven, ¿no? Inapreciable. De verdad valgo, ¿no? De verdad estoy valiendo algo. Y si algo tan hermoso tiene ese estímulo, es que te hace querer a tu propia historia. Y ahí te das cuenta de que no estás solo en la construcción de la historia, que está tu abuela, tu abuelo, tu bisabuelo y todos los congéneres de esa generación. Entonces, todas esas historias tienen que tener una doble fuente, como te decía al principio, una fuente de reflexión y una fuente de creación. De ahí, de esas historias, sacás los conflictos dignos de ser contados, ¿no? Por ahí van, por ahí me van las balas. Gonzalo Bas y David Aliaga forman parte de una selección de la revista Granta, de la publicación británica Granta, que cada 10 años elige los 25 mejores escritores en lengua española jóvenes. Y ellos son parte de esa selección. Entonces, para hablar de generaciones, tener esa etiqueta, digamos, o ese reconocimiento, me parecía que era muy interesante. En mi caso, por ejemplo, yo tenía un libro publicado y una novela que estaba a punto de publicarse justo cuando salió. Igual el proceso de selección implicaba mandar bastante material y para ser evaluado por el jurado. Pero sí, ahí había, por ejemplo, Mónica Ojeda, creo que ya tenía una... autores que a pesar de ser jóvenes estaban bastante consagrados, ¿no? En España Cristina Morales, es una figura de referencia, claro. Está así, Mónica Ojeda, por supuesto, ¿no? Que ahora está por la traducción al inglés de Mandíbula, finalista en los premios Booker. Es decir, sí que realmente había gente como muy contrastada, pero de pronto figuras, en mi caso, yo venía del underground, es decir, de publicar con editoriales españolas independientes muy pequeñas, y no en este caso por mí, pero creo que hay varios autores de ese mismo perfil en la selección. También habla de cómo el jurado quiso realmente bucear en el panorama independiente y situar ahí nombres que de pronto no éramos los que aparecían todos los días en la prensa o que se tenían como referencia, ¿no? Y es una mezcla, yo creo, de las dos cosas, de autores que ya estaban consagrados y que obviamente tenían que aparecer porque sus proyectos son así de sólidos, ¿no? Y luego, pues sí, ¿no? Autores que igual no estábamos en la primera línea y que de pronto esto sí nos ha dado un poco más de visibilidad. ¿Y cómo eligieron presentarse? O sea, ¿cómo decidieron, tomaron esa decisión de presentarse? En mi caso fue mi editora la que me mandó este llamado y me dijo, bueno, tenés que presentarte. Y yo, bueno, hagámoslo. Y después vino toda la sorpresa y todo una preselección, después había que escribir una obra inédita o presentar una obra inédita. Digo escribir porque yo no tenía nada y me tuve que poner a escribir en un mes algo de apuro que por suerte creo que quedó suficientemente decente como para quedar adentro de la lista. En este panorama y en general, la escritura en español, ¿en qué está? ¿Se puede hablar, por ejemplo, de corrientes en este momento o de formas, formatos, no sé? ¿Qué sienten con respecto a eso? Esa
O sea, pregunta me resulta sumamente difícil, ¿no? Porque es la vastedad, ¿no? de lo que hay escrito, lo que se está escribiendo, las cosas que están pasando. En ese sentido creo que también la lista de Granta es de cierta forma una provocación, porque dar a priori los nombres de una generación me parece algo bastante imposible, porque la generación es justamente eso, es diálogo, es intercambio. Y en ese sentido me parece una provocación muy buena, porque en literatura cualquier provocación me parece que aporta al... Pero sí, creo que hay que esperar y ver. En mi caso, como editor, veo sí cosas que pasan en Uruguay, porque edito más que nada autores y autoras de Uruguay, pero es muy vasto. Y con respecto a los lectores, ¿quiénes leen hoy, no? ¿Son de todas las generaciones? ¿Son...? Las cifras de mercado, el consumo masivo, que también dicen que se lee mucho más no ficción que ficción. Hay todo un... Pero sin embargo, creo que cada género, cada literatura tiene su público, sea mayor o menor. Y en el caso en Uruguay de la narrativa, de la poesía, de autores y autoras bastante jóvenes, me parece que es un público bastante, no demasiado masivo, pero sí muy militante, muy fiel, muy... y no sabría decir quiénes son los que leen, pero sí sabría como capaz que rechazar algunas máximas que siempre se dicen, como que los jóvenes ya no leen. En Uruguay, yo lo sé como librero, como editor, como escritor, hay muchísimos jóvenes leyendo, y creo que lo que es ficción o lo que es narrativa está sostenida en gran parte por esta gente que está buscando, ávida de saber, escritores nuevos. Creo que hay cosas pasando ahí a nivel de público que son muy difíciles de identificar, pero que sí. Y que transcurren fuera de los márgenes más conocidos de la industria también, ¿no? Eso, van como por otros carriles de alguna manera. Sí, yo creo que en el ámbito literario y editorial hay todo lo que sucede como fenómeno global, que al final son grandes empresas editoriales que tienen la capacidad de movilizar a los lectores y de lograr que el lector sienta que ese es el libro que tiene que tener, y está bien, pero luego hay todo este tipo de fenómenos de las indies que suceden precisamente a los márgenes, casi a veces como por generación espontánea, ¿no? Empieza a correr la voz sobre un libro, sobre un autor, y se genera algo alrededor de esa literatura. Son procesos súper interesantes. De hecho, estos días que estoy aquí por Latinoamérica, a mí lo que me interesa descubrir es eso, qué editoriales independientes hay, qué autores jóvenes hay en Uruguay o en Chile, donde estuve la semana pasada, y qué es lo que no está llegándonos a España, pero cuáles son las voces poderosas que están emergiendo en Uruguay o en Chile. Toda una serie de conversaciones alrededor de la literatura que conectan con esa idea que a mí me gusta tanto de Borges, ¿no? Que planteaba la literatura como una gran conversación que lleva siglos y siglos sosteniéndose, y uno está dialogando con los que vinieron antes, pero también es muy importante conectarte. Y Grant a mí, por ejemplo, pues a Gonzalo no sé si hubiese llegado a leerlo tan pronto, probablemente en el futuro sí, pero no sé si tan pronto si él no hubiese estado en la lista Grant y yo también. Entonces, bueno, fue un punto de encuentro maravilloso, y que yo creo que eso a todos los que participamos de esto nos está dando otros estímulos, ¿no? y otras miradas sobre las que continuar escribiendo. Seguimos en TV Ciudad de Feria. Lo de las generaciones aplica también para las editoriales uruguayas. Los invitamos a conocer desde una quinceañera a una sexagenaria. Y después conversamos con Ida Vitale. Ediciones de la Banda Oriental nació por iniciativa de un grupo de estudiantes del IPA que percibieron que hacía falta una editorial uruguaya como ellos se la imaginaban. Y vaya si hacía falta Banda Oriental,
que desde hace 61 años publica obras relevantes y autores imprescindibles, como los historiadores José Pedro Barrán y Benjamín Nahum, o en narrativa a Juan José Morosoli. Las criaturas de Criatura Editora irrumpieron en la escena del libro uruguayo hace 10 años. Sus portadas ilustradas son inconfundibles y únicas. Desde literatura infantil en formato grande hasta narrativa para adultos. Todo es color y belleza desde hace una década. Con sus jóvenes 15 años, las editoriales y Estuario tienen un fondo editorial digno de 3 décadas. Las características portadas a rayitas de Editorial tienen entre sus autores, por ejemplo, a las 2 ganadoras del Premio Cervantes, Cristina Peri Rossi e Ida Vitale. Dentro de las colecciones de editoriales y Estuario, hay, por ejemplo, una de novela negra, Cosecha Roja, y otra muy particular, Discos, una colección en la que cada autor puede escribir como quiera sobre un disco. La única consigna es que estén todos los temas musicales incluidos. En la última década del siglo XX, surge Editorial Fin de Siglo. Desde hace 30 años, Fin de Siglo es protagonista de las letras uruguayas y transita este nuevo siglo con 2 generaciones de la familia que la creó y un nuevo diseño. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo es seguir escribiendo? Bueno, porque no he escrito con la idea de que lo que sale va a constituir un libro. Más me hubiera valido pensar en eso para asegurarme el futuro. Pero bueno, también me gusta escribir en prosa. Algunas veces por haraganería, cosa que viene con la edad. Sí. Cuando nadie me lo pedía, lo escribía. Ahora que alguna vez a alguien se le ocurre acordarse de que puedo tener alguna reserva, no tengo. Pero siempre uno piensa que mañana va a ser otro día. ¿Y siguen apareciendo? Entonces, digamos, ¿es diario la motivación a escribir? ¿Lo seguís haciendo cotidianamente o no? ¿O es...? A veces aparecen las ganas. A veces aparece un tema y lo dejo para mañana y ahí viene el desastre. Porque después no está más el que me gusta mucho leer, ese es el problema. ¿Te gusta mucho leer? Y sí, claro. ¿Seguís leyendo muchísimo? Sí. Entonces lees cosas nuevas, no solo relees o lees clásicos, no, sino que lees... releo, claro. Te imaginarás que a mi edad mucho de lo que he leído ya se me olvidó. ¿Y dónde lees? ¿Dónde lees? ¿En qué lugar de tu casa? Bueno, que sé, en cualquiera. Menos en la cama, cualquiera. No. ¿En la cama no? No. ¿Por qué? Porque la cama es a veces más tentadora que el libro. Entonces, más vale no darle oportunidad. No, sí. En general, como no tengo mucha cosa que hacer, leo en cualquier momento. Leo mientras como, si estoy sola. Claro. ¿Y qué Una sopa se acompaña muy bien de un libro.
Y en general, bueno, sí, yo qué sé. Leo, releo, de pronto no tengo claro un recuerdo y vuelvo al libro. Ahora, pasa que muchos libros que leí ya no los tengo. Eso es lo más triste. Y a veces son libros que ni siquiera sé si se recuperan ahora, si están editados. La gente busca cosas nuevas y yo más bien busco cosas viejas. Lo que ya probé. No quiero decir que no lea cosas nuevas, pero bueno, uno relee aquello que lo marcó en un momento. No hay nada más efímero que una biblioteca. Prestas un libro y no te vuelve, bueno. O de repente crees que ya un autor no te va a volver a dar algo y sí, te lo da. ¿Te ha pasado eso con autores que pensaste que ya no y los revisitaste y te...? Bueno, sí, sobre todo cuando mis hijos eran chicos y volvía a leer cosas que me habían gustado a mí. Y algunas veces funcionó, otras veces no. Los gustos de los niños cambian mucho a lo largo de... Bueno, si de mi época no había... Cuando yo leía, cuando empecé a leer, no había televisión, por ejemplo. Tuve esa suerte. Ahora, había una amiga de una tía mía que había tenido por mayor y por cuya casa habían pasado muchos sobrinos. Y entonces sí, ella me prestaba libros, lo cual era fatal, porque me exigía que empezara a leerlos enseguida, de miedo de que no lo leyera. Y después, claro, tenía que devolverlo, y esa era la parte triste. Cuando te gusta un libro, y en general hay una edad en que un libro leído es un amigo nuevo, un pariente, no podés. Yo no concebía leer un libro y darlo, porque en el tiempo más o menos inmediato quería volver a algo buscar algo que no recordaba bien. Bueno, en fin, hay libros que uno los lee muchas veces y sobre todo hay libros para adolescentes o para niños a los que uno puede volver. Es una manera de recordar los tiempos pasados. Yo creo que hay cierto tipo de libro que se hacía ya con destinatario. Hablando de eso, ¿hay libros peligrosos? Por ejemplo, ¿hay libros que uno no tendría que leer cuando es niño? ¿Hay libros que uno no tendría que leer si está con un determinado estado? Yo creo que no. Incluso cuando es un libro que te va a chocar o a desagradar, pero te adelanta una etapa por la que tenés que pasar. Yo creo que no hay ningún motivo para no leer un libro. Bueno, sí, claro, hay libros que no merecen que se los lea, pero bueno, también hay que ver si uno está en esa categoría de juzgar si un libro puede o no ser leído. No sé, de pronto hasta es necesario que determinados libros te provoquen desagrado. Es una manera de que sepas lo que sí te va a gustar leer. O de repente eso que en un momento lees con desagrado, en otro momento te enseña algo. No sé, creo que cada individuo y cada libro tienen historias. Así como no te enamoras de todos los muchachos que pasan, sino de alguno, lo mismo pasa con los libros. Algunos te van a hacer tilín y otros no. No, además, sí, claro, a veces uno lee libros que en el momento de leerlos te das cuenta que
que merecen que esperes un poco para leerlos, ¿no? No creo que nunca haya un libro que no te deje algo, aunque sea la idea de que hay cosas que sí y hay cosas que no. No sé, y después tenés que averiguar por qué sí, por qué no. No sé. Además creo que cada libro tiene su grupo de lectores. No sé. Además hay una época en que uno lee cualquier cosa, eso es verdad. Sí. No, incluso cosas que te aburren, pero pensás, sí, pero de repente que me aburre es una falla mía. Y es verdad. ¿Hay algún libro, algún clásico, algún libro que te haya pasado eso? Ponele, digo, el Ulises de Joyce, no sé. ¿Hay algún libro que hayas tenido que intentar y hacer fuerza para poder leerlo? Pero en general son los que me olvido. Claro. Sí, no. Hay cosas que no, y sobre todo hay momentos incluso que descubrís que son líneas de lectura que te van o no te van en un momento y después sí te van a ir. Digo, había un momento que en casa, por ejemplo, había algunos libros así, ahora no me acuerdo ningún nombre, pero esos libros rusos que eran importantes y que son difíciles de leer, pues son largos, y porque tienen relación con otro mundo. Te tenés que acostumbrar primero a lo que para otra gente es obvio. Bueno, Tolstoy, por ejemplo, sí. Bueno, hay muchos libros que uno lee con la conciencia de que no importa, lo voy a volver a leer, tengo que volverlo a leer. Nada. Y con respecto a los nuevos escritores, ¿no? Tú lees libros, por ejemplo, a ti te regalan libros, ¿no? Y te regalan libros, además. Los nuevos escritores vienen, se acercan, porque tú sos muy abierta y se acercan muchos y te regalan. Para mí un libro es sagrado. No puedo no intentar leerlo. No quiere decir que todo dé buen resultado, pero no sé, un libro es una cosa que inspira el respeto de por sí. Incluso cuando el autor no te resulta muy, pero bueno, el libro es una entidad aparte. Sí, pues yo creo que muchas veces el libro toma de uno algo que uno no está dispuesto a dar en ese momento. Te exige otra cosa o bueno, a veces no tiene nada que ver con tu momento que lo dejas para después. Pero cuando yo era chica, como había libros en casa, todo legible, pero algunos, claro, planteaban dificultades que yo todavía no podía, tantas cosas que yo no entendía, o aludía a una realidad que yo desconocía, un mundo, bueno, cuando era un mundo desconocido o fantástico, no había problema. estaba dispuesta, pero a veces no, a veces te das cuenta que no son para tu momento, que te plantean problemas que no puedes resolver. Pero bueno, no quería decir que no volviera más adelante. Claro. A veces, 2, 3 veces hasta que podés, claro. Yo estoy leyendo poco cosas nuevas. Quizá porque nadie viene y me dijo, tenés que leerlo. Que eso ¿Quién es muy te va a útil. decir eso? ¿Pero quién te Eso va a es muy decir eso a ti útil. ahora? No, eso es útil. Eso funciona bien. Para terminar, vas a presentar una reedición de Donde vuela el camaleón en el marco de la feria, ¿no? Un libro de prosa. Sí, bueno, igual. Por lo menos si corregí cuando salió.
Tendría que volver a leer, a ver. Pero bueno, no sé si también, a veces no sabes si es el momento de reeditar un libro. Y a mí se me olvidan los míos. ¿Sí? Sí. Otros quizás no. Pero los tuyos sí. Pero los míos a veces sí. Tanto justamente porque he dudado. Yo qué sé. Bien, muy Uno bien. escribe en un momento y después de repente 3 años después ya no te funciona, ¿no? No sé. Lo mismo es con la lectura. Hay lecturas que tantas veces, tantas cosas que yo empezaba a leer y bueno, sí, sobre todo cuando era adolescente, había cosas que de repente estaban en casa y después, 2 o 3 años después, lo decía, pero qué bruta, ¿cómo no lo leí? Bueno, el libro son como las personas. Hay momentos de encontrarlas y otros momentos que no. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas Te gracias. quedaste sin dudas. Me quedé sin dudas. Bueno. Hasta aquí llegó Generaciones. En el próximo capítulo los invitamos a recorrer la distancia que hay entre lo íntimo y lo público. Nos vemos en TV Ciudad de Feria.